Bueno, ¿cuáles son nuestros objetivos dentro de este curso? Resumir la información con tablas dinámicas, automatizar las tareas, entender cómo podemos automatizar tareas con macros, crear gráficos interactivos, ¿sí? Vamos a hacer 2, 3 gráficos interactivos que se hacen, algunos con herramientas, pero no con las herramientas normales que trabajamos, sino con las herramientas que tienen que ver con objetos, ¿no? Con objetos interactivos. Vamos a diseñar formularios con botones, ¿sí? Y vamos a crear consultas avanzadas y aplicar funciones anidadas e integradas, ¿no? Será una tabla dinámica y le doy clic aquí en insertar. Miren que aquí abajo hay varios botones, ¿no? Tabla para hacer una tabla normal, ¿no? Pero lo recomendable siempre es generar una tabla antes de la tabla dinámica, pero voy a hacer uno sin la tabla para explicarles cómo es que vamos a trabajar. O sea, por qué es importante antes de hacer la tabla dinámica generar primero una tabla de nuestros datos, ¿no? Voy a hacer la primera, voy a ubicarme en cualquier parte de mis datos, tabla dinámica aquí a la izquierda, y fíjense que aquí él me puntea con una línea todos mis datos. Esta es una hoja pequeña para poder entender un poquito cómo trabaja esto, ¿no? Sin embargo, la potencia de las tablas dinámicas está en manejar volúmenes de datos bastante grandes porque la misma tabla dinámica resume la información. Miren que aquí dice tabla y me delimita todos mis datos, ¿sí? Normalmente por defecto tenemos aquí una nueva hoja, lo va a generar siempre a una nueva hoja por defecto, pero yo puedo tener en la misma hoja de cálculo varias tablas dinámicas, ¿sí? Aquí, cuando yo quiero utilizar una fuente de datos que no es la de Excel, yo puedo generar a partir de una fuente externa también tablas dinámicas, ¿sí? Aquí para nuestro caso es generarlo desde la misma hoja de cálculo. Simplemente le doy a aceptar y miren que esto tiene 4 cuadrantes, ¿sí? Ya, un momentico, aquí esto. Bien. En la ventana aquí superior me va a mostrar todas las columnas que tiene mi rango de datos. Y aquí abajo hay 4 cuadrantes. Normalmente trabajamos es en filas, es decir, la información siempre nos la resuma en filas, ¿no? Por ejemplo, si yo le doy clic aquí y marco donde dice tipo, miren que él resumió, ¿sí? Todos los diferentes tipos de vehículos. Si yo voy a la hoja de datos, si yo voy aquí a la hoja de datos, miren que aquí el auto aparece una vez, pero más abajo se vendió otro auto. Y aquí más abajo, ¿sí? Igualmente con cada una de estas categorías. Pero él la resume, la tabla dinámica la resume de forma automática aquí. No hay que hacer ningún tipo de formulación, sino que ella misma va a hacer este resumen. Es como si le quitara los duplicados. El cuadrante que está aquí a la derecha donde dice valores es donde vamos a hacer todos nuestros cálculos, ¿sí? Si yo le doy clic aquí, normalmente él se va para acá. Y miren que dice suma en venta de millones. Suma porque es lo que está aplicando, la suma de cada uno de estos tipos de vehículos, ¿sí? Yo puedo cambiar esto que está aquí y simplemente ahí mismo yo le puedo agregar la palabra venta, por ejemplo, o ventas. Mientras este nombre que está aquí no coincida con ninguna columna, yo lo puedo hacer. Para que tener el formato de los valores internos de la tabla dinámica hay varias formas de hacerlo. Ahí cuando manejamos así tablas pequeñas, lo más rápido es seleccionar aquí, miren, seleccionamos todos nuestros datos y aquí en inicio aquí le damos el formato, miren, le voy a quitar los decimales y ahí tenemos nuestro formato de nuestra primera tabla dinámica. Veamos nuestra segunda tabla dinámica. Venta total por semana. Lo mismo ocurre con la semana. Mira, aquí está semana 1, más abajo semana 1, más abajo semana 1, ¿sí? Y así. Pero ¿qué es lo que ocurre aquí con esta tabla? Vamos con la primera para que se pueda entender por qué hay que generar primero una tabla antes de crear la tabla dinámica. Si yo estoy aquí adentro,
aquí hay dos opciones que están habilitadas en la parte superior: análisis de la tabla dinámica y diseño, ¿sí? Si yo le doy clic aquí en análisis, salen herramientas que tienen que ver con los datos, ¿no? Que tienen que ver con los datos que trabajo dentro de mi tabla dinámica. Si le doy aquí en diseño, es la forma en que yo voy a presentar esta tabla, la forma en que voy a presentar mis datos. Entonces aquí en tabla dinámica, miren que aquí hay una opción que dice cambiar origen de datos, ¿sí? Si yo le doy clic aquí en cambiar, miren que él me puntea todos los datos que tengo actualmente. Pero ¿qué es lo que pasa si yo le agrego a esto una fila? Ya no la tengo dentro de mi rango, porque miren que aquí arriba dice que va hasta la 35. Si yo le agregara otra fila aquí, la 36, tendría que entrar al origen y cambiar esto, ¿sí? Cambiar esto que está aquí. Pero no es lo conveniente, porque mis tablas crecen en el tiempo, ¿verdad? O sea, se actualizan en el tiempo. Es posible que yo tenga más filas y entonces ya de esta manera tendría que estar cada momento, entrar, análisis, cambiar el origen y cambiar aquí en el origen de datos, ir cambiando según el número de filas que tenga. Para evitar eso, ¿qué hago? Creo esto como una tabla. Me ubico aquí en cualquier parte de mis datos, en insertar, y antes de hacer mi tabla dinámica, le doy clic aquí en tabla. Entonces, igualmente se van a delimitar mis valores y cuando le dé a aceptar aquí, ya esto lo tengo como una tabla. Miren que aquí arriba dice nombre de la tabla, tabla 1. Yo lo cambio. Lo voy a llamar ventas a esta tabla. Miren, aquí, nombre de la tabla, ventas. ¿Sí? Y ya puedo generar mi tabla dinámica, y cuando yo genere mi tabla dinámica, ya me va a hablar de un nombre que se llama ventas. Y esto puede ir creciendo en el tiempo. Aquí yo puedo irle agregando filas y no voy a tener ese problema. Entonces me voy a ubicar aquí igual en cualquier parte de mis datos. Ahora sí le doy insertar y le doy aquí tabla dinámica. Miren que ahora dice ventas, ya no me trae el rango. Observen aquí arriba. Ya me dice ventas. Esto me sirve porque cuando yo le agregue filas, esto no va a cambiar de nombre, siempre se va a llamar ventas y no voy a tener que cambiar el origen como en la primera tabla que yo hice, ¿sí? Entonces aquí la puedo agregar dentro de mi hoja. Entonces le doy clic aquí, miren, hoja de cálculo existente, le doy clic aquí en ubicación, me voy para acá, para la hoja 1, que es donde está mi otra tabla, le voy a dar clic por aquí abajito y le doy aquí a aceptar, ¿sí? Entonces puedo tener más de una tabla dentro de una hoja de datos. Me dice que la venta por semana. Entonces yo simplemente le doy clic aquí, miren, siempre se va a ir a filas, ¿no? Y ahorita vamos a utilizar estos otros cuadrantes y los vamos a explicar. Le damos clic aquí en venta de millones y él mismo hizo el resumen. La otra forma de cambiar el formato a esto es, se ubican aquí dentro de la tabla dinámica, dentro del valor, botón derecho, configuración de campo de valor. Aquí. Y aquí abajo hay una opción que dice formato de número. Entonces aquí están todos los formatos de la celda, así como cuando le damos el formato a una celda, es esta misma ventana. Y aquí yo la puedo cambiar por el valor que yo quiera, ¿sí? Vale. Le vamos a poner a contabilidad moneda. Y aquí en símbolo, dependiendo del país o la moneda que estén manejando, mire que ya aparecen hasta los bitcoins. Entonces ahí ustedes lo pueden manejar, ¿no? Dependiendo del país donde se encuentren, la moneda, si lo que quieren es ponerle un símbolo a eso, ¿no? Le vamos a quitar los decimales. Aquí no se trabaja con decimales, no sé en los países donde están ustedes. Si no se trabaja con decimales, se los quitan. Si no, simplemente se los dejan, le dan a aceptar y ya tenemos ahí nuestro formato.